¿Alguna pregunta tal vez a este momento respecto de eso? ¿Habrá alguna consulta? ¿No hay? Hola. No, Inge. No dije ninguna consulta. Bien. Entonces, continuamos. Vamos a ir revisando algunos conceptos. Ya, por ejemplo, vamos a revisar un concepto que tiene que ver con, factores a considerar en un estudio de simulación. Ya, entonces, aquí vamos a hablar de diferentes factores, entre ellos, por ejemplo, sí, los lenguajes de programación. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos, bueno, no hay muchos también, ¿no? Hay algunos lenguajes de programación para simulación, ¿no es cierto? O sea, que a uno le permiten ir cubriendo, digamos, ciertos conceptos que son propios de esta área de conocimiento, ¿no es cierto? Y que, bueno, si el lenguaje es de simulación, de alguna manera va a ir cubriendo algunos de sus conceptos de manera automática, ¿ya? O por lo menos lo va a tener previamente implementado, ¿ya? Entonces, sí, en efecto, hay lenguajes de programación para simulación, ¿no es cierto? Y tienen pues a veces sus aplicaciones, ¿sí? A diferentes, digamos, áreas de estudio de la simulación, ¿ya? Entonces vamos a poder encontrar lenguajes de simulación para, por ejemplo, simulación de sistemas dinámicos discretos, ¿sí? Podría haber también lenguajes de programación de simulación para simulación de sistemas dinámicos continuos, por ejemplo, ¿no? Entonces, así. Y esto, por supuesto, que va a ahorrar cierto trabajo, ¿no? Respecto de los lenguajes de uso general que no implementan ciertos conceptos propios de simulación. ¿Ya? Más en cambio, estos sí, ya tienen implementados conceptos propios de la simulación. Otro factor. El factor sería, por ejemplo, las variables aleatorias, ¿sí? Las cuales, ¿no es cierto? O sea, están vinculadas, ¿sí? A distribuciones de probabilidad, ¿no? Y que están definidas en función de números aleatorios, ¿ya? Entonces, las variables aleatorias que suelen estar asociadas, ¿no es cierto?, a diferentes distribuciones de probabilidad, donde las mismas también están asociadas, ¿sí?, a lo que son los números aleatorios. Otra variable, perdón, otro factor, ¿sí? El diseño de experimentos.
Ya decíamos en la definición. Ya. ¿Para qué se construyen estos modelos? ¿No? Estos modelos computacionales acerca de sistemas de diversa índole, ¿sí? Para poder conducir experimentos con él. Pero eso quiere decir también plantear, ¿no es cierto?, una estrategia, ¿no es cierto?, de experimentación para poder probar esos sistemas en esas condiciones. En condiciones que vayan a ser, que artificialmente vayan a ser generadas por el analista. Otro concepto propio de lo que son los factores que se tienen que tratar cuando se hace un estudio de simulación. El tamaño de la muestra. Bien. A ver un poco, vamos a ir participando, ¿ya? Bien, Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. ¿Qué entiende por muestra? Mm, Se trata de una representación a pequeña escala, Ya, calidad. ya. A ver, qué nos dice Carlos? Carlos Cuchasara. Buenas tardes, Inge. Sí, hola. Sí, ¿Me puedes comentar? ¿Qué entiendes por muestra? bueno, una muestra es una pequeña porción, una representación sobre de algo de lo que se está estudiando. Ya, ya, sí, me parece. Gabriela. Parecer, Sí, ¿qué? Gabriela. Parecer. ¿Sobre qué significa para mí una muestra? Así es. Para mí una muestra significa una porción reducida de algo mucho más grande. Bien, gracias. A ver, vayamos con Javier. ¿Qué dice Javier? Buenas tardes. La muestra para mí son datos al azar, pequeños datos al azar de una muestra más grande. Sí, muy bien, muy buena noción. Sí, en efecto, sí, a eso se refiere una muestra. Alguien que tal vez quisiera nominar algo sobre lo que es una muestra. Quizá que la muestra es una parte representativa de la población de estudio. Uy, súper. Sí, muy bien definido. En efecto, sí, se refiere a eso. ¿Ya? Pero esa es una definición, sí, estadística. ¿Ya? Una definición estadística. ¿Válida? Sí. ¿La vamos a tomar en cuenta? Por supuesto que sí. ¿Ya? Pero en simulación, o sea, tiene cierta connotación más. ¿Ya? ¿Y saben cuál es esa? ¿Ya? Es de que se refiere, sí, a las corridas de un programa de simulación. Sí, y cuando hablamos de tamaño, bueno, tamaño de la muestra se refiere en realidad al número de corridas de un programa de simulación. ¿Ya? Lo que pasa
ya que los programas de simulación, ¿sí? Respecto de sus resultados, ¿sí? Están condicionados por el número de corridas, ¿no? De ese tipo de programas, ¿sí? Sus resultados dependen del número de corridas, ¿ya? Entonces, ese es el sentido que asume en simulación, ¿ya? Referimos como el número de corridas de un programa de simulación. ¿Por qué? Porque el resultado de esos programas, la calidad de los resultados de esos programas dependen del número de corridas de un programa de simulación. Bien. Otro concepto que también es muy interesante en simulación, ¿ya? Es el de condiciones iniciales. Y cuando hablamos de condiciones iniciales, sí, referimos también a dos conceptos. Que son el de estado transiente y el de estado estable. ¿Y por qué se da esto? Se da porque en realidad se asume que un sistema, ¿no es cierto?, previo a otorgar medidas confiables, ¿sí?, pasa por un estado inestable, si ustedes quieren, hasta alcanzar ese estado denominado estable, donde es posible medir en él, ¿no?, determinados fenómenos de manera confiable. ¿Ya? Entonces, un sistema, previo a que en él se puedan, de alguna manera, llevar a cabo mediciones confiables, dice que primero está en un estado de inestabilidad. ¿Ya? Y ese estado es el que se denomina estado transiente. A ver, para ejemplificar esto, supongamos un techo, ya, un muelle, así llaman a esto, un resorte si quieren. Y yo en este resorte, está medio feo, pero es mi resorte, voy a colgar un bloque con determinado peso. Aquí está el techo. Ya tenemos sujeto al techo un resorte. Aquí tenemos el bloque que está colgando del extremo inferior. Y mi intención es saber cuál es la longitud del resorte. ¿Sí? Cuando éste está sosteniendo un peso como el del bloque. Mi intención es saber cuál es esa longitud. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la situación real? Yo le pongo ahí yo que sé, tengo colgado ahí en el techo un resorte, ¿sí? El resortito, yo que sé, tiene su gancho aquí en el extremo inferior. Mi bloque también tiene su sujetador, ahí se lo coloco. ¿Y qué es lo que sucede con el resorte? ¿Qué dice? Se va a dilatar.
¿Perdón? Se va a dilatar. Sí, se va a estirar, ¿no? Sí. Exacto, es lo que va a ocurrir. Sí, se va a ir estirando. Y después de estirarse, ¿qué va a pasar? Se va a contraer. Exacto. ¿Y en cuáles momentos es ese valor de él? ¿Es en alguno de esos momentos? ¿Qué dicen? De repente, digamos, la longitud de esto puede llegar hasta aquí abajo, ¿no? Luego por ahí puede volver a subir, ¿no? Y luego puede volver a bajar, ¿sí? Y puede volver a subir, y puede volver a bajar, puede volver a subir, ¿sí? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? ¿Qué dicen? Hola, ¿están ahí, no? Sí. ¿Ocurre algo de eso o no ocurre? ¿En qué momento es confiable medir ese valor de L? Cuando se deje de mover o de varias O de otras, oscilar, ¿no? ¿no? Está bien, de moverse. ¿Sí? Lo que llaman oscilar también, ¿no ve? ¿Ya? O sea, en ese momento, o sea, vamos a decir de que va a ser fiable medir L, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Si nosotros estamos queriendo medir SL, que SL, como hemos dicho, va oscilando más o menos así, hasta que en un momento deja de oscilar, ¿sí? Y entonces es posible medir ese valor de L. Muy probable en ese instante deja de oscilar, ¿sí? Entonces es allí cuando aparece esos dos estados de los que le he hablado, ¿sí? ¿En qué momento usted tiene la posibilidad de tener una medida válida? A partir de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? A partir de ahí. ¿Está bien? Y entonces decimos aquí que hemos alcanzado estado, estado. Y aquí estábamos en estado transiente. ¿Sí? Medidas válidas a partir del estado transiente. Las variables, sí, que participan en un sistema siempre se comportan así. Bueno, pues no precisamente, ¿no? Ya, de repente, yo qué sé, podría ocurrir algo como esto, ¿no? Ya, y que se estabilice recién a partir de ahí, digamos. ¿Ya? Algo así podría ser. ¿Ya? O de repente podría ser otro comportamiento, ¿no? Digamos así. ¿Ya? La idea está, ¿no? Entonces, como que las variables, digamos, como que podrían tomar diferentes comportamientos, ¿no? Pero lo cierto es que suelen pasar de un estado transiente a un estado estable, un momento en el cual, ¿no es cierto? O sea, se pueden llevar a cabo, ¿no es cierto?, medidas válidas, ¿sí? O también controlar el sistema, ¿no? Entonces, ejemplo de este comportamiento, de esta variable rosada. A ver, un ejemplo, ¿cuál sería? De un valor alto, perdón, bajo a un valor alto.
¿Cuál podría ser? Temperatura, tal vez. Sí, podría ser temperatura. En realidad, en los dos casos de subida y de bajada puede ser temperatura, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en una estufa podemos ver esto, ¿no? Sí, las planchas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces regulan, ¿no es cierto? Su plancha está fría y en algún momento alcanza ese valor, ¿no? Por ejemplo, en una planta industrial, yo que sé, en yacimientos, digamos, ¿no? En proceso de destilación del petróleo, ¿sí? A determinado nivel de temperatura, ¿no es cierto? Sale cierto derivado, ¿no? ¿Sí? Temperaturas más altas, derivados más livianos, ¿ya? Ahora, esos sistemas, por ejemplo, son bien calientes, ¿no? Y requieren, ¿no es cierto?, también sistemas de enfriamiento. Entonces, de repente, la variable naranja podría estar presente en un sistema de enfriamiento, en una refinera, ¿no? Ya, entonces ahí tienen ejemplos, ¿no? De dónde se puede ir presentando, digamos, este tipo de comportamientos, ¿ya? Entonces ya saben, ¿no es cierto? Hay un estado previo que es denominado estado transiente, un estado posterior en el cual yo puedo llevar a cabo menciones adecuadas, que es un estado a deshacer de esta parte, ¿sí? La tarea es encontrar aquí, digamos, este punto, ¿no? A partir del cual podemos considerar que un estado, un sistema ya es transiente, ¿no? Y lo otro es, pues, poder generar, yo que sé, una muestra tan grande, ¿ya? Y esto continúa y continúa y continúa, de tal manera que esta primera parte del estado transiente sea despreciable respecto de todas las otras observaciones, ¿no? Entonces, sus valores van a influir mínimamente, ¿no? De manera despreciable. Entonces, esa es una forma de tratar, ¿no es cierto? Este factor que hemos dicho se denomina condiciones iniciales, ¿no? Y algo interesante también de este concepto es que está asociado, ¿sí?, a un fenómeno, ¿sí?, en particular. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes, alguna pregunta hasta ahí? No, hija. Bien. Vayamos a otro concepto que es el de etapas
en un proyecto de simulación. Isaías, buenas Sí, tardes. buenas tardes, señor. ¿Usted hizo alguna vez un programa? Sí, pequeños. Un programita que le... Sí, un programa de anotaciones local. Bien, estuvimos hablando, ¿no? Kiyomi. ¿Cómo está Kiyomi? Buenas tardes, ingeniero. Coménteme, ¿alguna vez usted ha hecho algún programita? No, Inge.
¿verdad? A ver, vamos con Omar Zelaya. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Todo bien. Lo escucho un poco entrecortado, creo. Ok. Ya, a ver, Darwin, ¿qué dice Darwin? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Tú alguna vez tuviste alguna poder palpar cómo es ese proceso? Y ese proceso, ¿no es cierto? O sea, tampoco es ajeno a la simulación.
Claro que en simulación tiene algunos aspectos, ¿no? Que ya tienen que ir involucrando de alguna manera los conceptos que hemos visto, ¿ya? Y pues vamos a referir a ello, ¿no? Con seguridad que sí que lo vamos a hacer. Ya. Entonces, es por eso que yo andaba preguntando, a ver si para la siguiente clase alguien puede decir, ¿no? O sea, bien, yo sí he tenido esa experiencia, ¿no? Y esto es así. Y así vamos a ir, ¿no es cierto? O sea, dilucidando lo que corresponde, ¿no es cierto? A ir identificando esas etapas que hay para un proyecto de simulación. Ya, por favor, yo les voy a pedir que me dispensen. Esta semana yo tengo un tema de capacitación con sus compañeros de laboratorio de computación, porque también se está viniendo esto de que posiblemente ya vayan viniendo a presenciales y algunos docentes seguramente que ya los están invitando, ¿no es cierto? Y justamente es por ese motivo que me tengo que reunir con ellos, ¿ya? Entonces les voy a pedir, por favor, por esta vez me dispensen, ¿ya? Y puedan disponer de su tiempo, ¿ya? Y a ver si para la siguiente alguien me comenta algo de su experiencia de haber hecho algún programita, ¿ya? Entonces, sin más, por favor, dispongan de su tiempo y nos vemos.